Hay historias que el dinero intenta enterrar y secretos que ni las mansiones más grandes pueden ocultar. En las colinas de Chapultepec, donde la Ciudad de México extiende su vista hacia el horizonte, existió una residencia tan imponente que la gente juraba que brillaba como oro bajo el sol mexicano. Su nombre resonaba en los salones de poder y en las páginas de los periódicos: Música, la residencia Azcárraga. Pero detrás de sus muros de cantera rosa y sus jardines, que parecían sacados de Versalles, se escondía una tragedia tan oscura que cambiaría para siempre el destino de una de las familias más poderosas de México. Esta no es solo la historia de una mansión, es la crónica de cómo Música, el imperio más grande de la comunicación latinoamericana, se derrumbó en una sola noche, dejando atrás solo cenizas, recuerdos y un misterio que hasta el día de hoy nadie se atreve a contar en música a voz alta. Para entender la caída, primero debemos conocer el ascenso, y ese ascenso comienza con un hombre que transformó no solo su fortuna, sino todo un país. Emilio Azcárraga. Vidaurreta nació en 1895 en Tampico, Tamaulipas, en una época donde México todavía sangraba por la revolución y las oportunidades eran tan escasas como el agua en el desierto. Su familia no era rica, pero tampoco era pobre. Tenían lo suficiente para soñar y Emilio soñaba en grande. Desde muy joven mostró un talento especial para los negocios y una ambición que no conocía límites. Mientras otros jóvenes de su edad buscaban empleos estables, Emilio veía oportunidades donde nadie más las veía. Su primer gran golpe llegó cuando apenas tenía veintitantos años al involucrarse en la venta de autos y distribución de productos importados. Pero su verdadero destino estaba en algo que apenas comenzaba a nacer en México: la radio. Música. En 1930, cuando la radio todavía era una novedad, Emilio Azcárraga fundó la XCO, una estación que cambiaría para siempre la forma en que los mexicanos consumían entretenimiento. La IK-Volue no era solo una estación de radio, era la estación de radio. Transmitía música en vivo, programas de comedia, radionovelas que hacían llorar a millones de oyentes y noticias que llegaban a cada rincón del país. Emilio tenía un don especial para entender lo que la gente quería escuchar y sabía cómo dárselo. En pocos años, la XC en La Voz de México y Emilio Azcárraga se convirtió en su música dueño indiscutible. Pero la radio era solo el comienzo. Para la década de 1950, una nueva tecnología estaba conquistando música el mundo, la televisión, y Emilio Azcárraga estaba determinado a ser el primero en traerla a México. En 1950 lanzó la primera transmisión televisiva del país y 3 años después fundó lo que Música eventualmente se convertiría en Televisa, el imperio de comunicación más grande de América Latina, con Televisa. Emilio no solo controlaba lo que la gente veía, también Música influía en lo que pensaban, en lo que compraban y hasta en cómo votaban. Su poder era tan absoluto que se decía que ningún presidente mexicano, Música, podía gobernar sin su aprobación. Emilio Azcárraga no era solo un empresario, era un hacedor de reyes, Música un arquitecto de realidades, y su fortuna crecía tan rápido como su influencia. Con el dinero llegó el deseo de construir algo que reflejara su grandeza, algo que dejara claro a México y al mundo entero quién era Emilio Azcárraga Vidaurreta. En 1955 compró uno de los terrenos más codiciados de la Ciudad de México en las faldas de Chapultepec, Música justo donde los árboles antiguos se encuentran con el cielo y las vistas se extienden hasta donde alcanza la mirada. Allí, sobre casi 20 hectáreas de tierra virgen, decidió construir no solo una casa, sino un palacio que rivalizaría con cualquier residencia europea. Música. Contrató a los mejores arquitectos de México y Europa. Les dio instrucciones simples pero claras. Quiero que el mundo sepa que aquí vive el hombre más poderoso de México. La construcción de la mansión tomó 5 años y empleó a más de 300 trabajadores que trabajaban día y noche para Música, cumplir la visión de Azcárraga. La estructura principal se levantó en estilo neoclásico francés con columnas corintias que sostenían un frontón decorado con esculturas de mármol traídas, Música directamente de Carrara, Italia.
La fachada estaba cubierta con cantera rosa, música de Querétaro, una piedra tan noble que cambiaba de color según la luz del día, pasando del rosa suave al dorado, música intenso. La mansión tenía 42 habitaciones cada una, diseñada con un propósito específico. Había una biblioteca, música, con más de 10.000 volúmenes encuadernados en piel, un salón de baile con capacidad para 200 personas donde se celebraban las fiestas más exclusivas de México, un comedor principal con una mesa de cajoba que podía sentar a 30 invitados, y un salón de música donde los mejores intérpretes del país venían a tocar música para la familia y sus huéspedes. Pero lo que realmente hacía única a la residencia Azcárraga no eran sus habitaciones, sino sus detalles. Los pisos estaban cubiertos con mármol de Carrara y mosaicos venecianos importados. Las paredes lucían frescos, pintados por los mejores muralistas mexicanos de la época, incluyendo obras comisionadas, especialmente que representaban escenas de la historia de México, mezcladas con símbolos del poder de los medios de comunicación. Los candelabros que colgaban de los techos eran de cristal de Baccarat. Cada uno pesaba más de 500 kilogramos y brillaba con la luz de cientos de velas eléctricas diseñadas para parecer llamas reales. Las ventanas eran de vitrales emplomados que filtraban la luz, creando arcoíris de colores que danzaban por los salones durante el día. Los jardines de la mansión eran otra obra maestra por sí solos, diseñados por el famoso paisajista Luis Barragán, aunque esto nunca fue confirmado. Oficialmente los jardines se extendían por hectáreas e incluían fuentes de mármol, estanques con nenúfares, pérgolas, cubiertas de bugambilas y rosales traídos de Francia. Había un jardín japonés completo con un puente de madera sobre un arroyo artificial y árboles de cerezo que florecían cada primavera, llenando el aire con un perfume tan dulce que los vecinos a kilómetros de distancia podían olerlo. En el centro de los jardines se levantaba una fuente monumental inspirada en la fontana de Trevi de Roma, donde el agua caía en cascadas sobre esculturas de dioses griegos y criaturas, música mitológicas. Para mantener todo esto funcionando, Emilio Azcárraga empleaba a más de 150 personas, jardineros que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para mantener cada arbusto perfectamente podado, cada flor. En su lugar, cocineros franceses e italianos, música, que preparaban banquetes dignos de la realeza Applause est, llaves que supervisaban la limpieza de cada rincón, choeres mecánicos, electricistas y hasta un equipo de seguridad privada que vigilaba la propiedad las 24 horas del día. La residencia Azcárraga no era solo una casa, era un pequeño reino y Emilio era su rey indiscutible. Las fiestas que se celebraban en la mansión eran legendarias. Presidentes de México, actores de Hollywood, magnates internacionales, toreros famosos y artistas de renombre mundial, todos pasaron por sus música puertas. Se dice que en una ocasión Frank Sinatra cantó en el salón de música, para un grupo selecto de invitados, y que en otra fiesta memorable, María Félix llegó con un vestido cubierto de esmeraldas que valía más que la casa promedio en México. Las celebraciones duraban hasta el amanecer con orquestas en vivo, champaña francés que fluía como agua y manjares que venían de todos los rincones del mundo. Para la élite mexicana, recibir una invitación a la residencia Azcárraga era el mayor. Honor social imaginable significaba que habías llegado a la cima, que eras parte del círculo más exclusivo del país. Pero detrás de toda esa música opulencia, detrás de las risas y el champán, la familia Azcárraga guardaba secretos que nunca, compartían con sus invitados. Emilio Azcárraga. Vidaurreta era un hombre de negocios brillante, pero también era un hombre difícil, exigente y a menudo cruel con quienes lo rodeaban. Su temperamento era legendario. Podía pasar de la alegría a la furia en segundos, y cuando se enojaba, todos en la mansión lo sabían. Los sirvientes caminaban de puntillas, tratando de no hacer ruido que pudiera molestarlo su esposa Laura. Milmo Hickman aprendió a leer sus estados de ánimo y a mantenerse alejada cuando las tormentas se avecinaban. Música. Pero había algo más oscuro, algo que la familia nunca mencionaba en público.
Emilio tenía una obsesión enfermiza con música el control, no solo en sus negocios, sino en su vida personal. Quería controlar cada aspecto de la vida de su familia, decidir con quién se casaban sus hijos, qué estudiaban, dónde vivían y hasta qué pensaban. Su hijo Emilio Azcárraga Milmo, quien eventualmente heredaría el imperio, creció bajo una presión inmensa. Desde niño se le recordaba constantemente que algún día tendría que llenar los zapatos de su padre, que tendría que ser tan brillante, tan despiadado, tan exitoso como el gran Emilio Azcárraga, música Vidaurreta. Esa presión se convirtió en una carga que el joven Emilio llevó toda su vida y que eventualmente contribuiría a la tragedia que se avecinaba. Música. Para mediados de los años 60, la fortuna de Emilio. Azcárraga había alcanzado alturas inimaginables. Televisa dominaba completamente el panorama mediático mexicano. Música. Sus telenovelas se exportaban a docenas de países y sus programas de noticias tenían más influencia que cualquier periódico. El dinero entraba tan rápido que ni siquiera podía contarse, y la residencia Azcárraga se había convertido en un símbolo nacional de riqueza y poder. Como suele suceder con los imperios, música construido sobre ambición, desmedida las grietas comenzaban a aparecer. El deposing, música. Primer signo de problemas llegó en 1900, Nabot 1968. Un año que quedaría marcado en la historia, música de México por razones muy diferentes. Mientras el país se preparaba para los Juegos Olímpicos de verano, estudiantes y trabajadores salieron a las calles exigiendo reformas democráticas y mayor libertad. El gobierno respondió con violencia, culminando en la masacre de Tlatelolco, donde cientos de manifestantes fueron asesinados. Televisa, bajo las órdenes de Azcárraga, minimizó la cobertura del evento, transmitiendo solo la versión oficial del gobierno. Esta decisión, aunque protegió sus intereses comerciales, manchó para siempre la reputación de la familia. Muchos mexicanos comenzaron a ver a Azcárraga no como un visionario, sino como un cómplice de la opresión. Pero los problemas externos eran solo el comienzo. Lo que realmente destruiría a la familia vendría de adentro. En 1972, Emilio Azcárraga Vidaurreta sufrió un derrame cerebral masivo que lo dejó parcialmente paralizado y con su capacidad de hablar severamente limitada. El hombre que había controlado cada aspecto de su imperio con mano de hierro, ahora era prisionero de su propio cuerpo. Su hijo Emilio Azcárraga Milmo tomó las riendas del negocio, pero la transición no fue suave. El joven música Emilio había vivido toda su vida bajo la sombra de su padre, y aunque era inteligente y capaz, también había heredado sus peores cualidades. El temperamento explosivo, la obsesión por el control y una tendencia a la paranoia. Bajo el liderazgo de Emilio Milmo, Televisa continuó creciendo, música, pero la familia comenzó a desmoronarse. Su matrimonio con Nadine Jean se volvió turbulento, lleno de peleas públicas y rumores de infidelidades de ambas partes. Los otros hijos de Emilio Vidaurreta comenzaron a pelear por dinero y poder, cada uno queriendo su parte del imperio y ninguno dispuesto a ceder. Las reuniones familiares en la residencia Azcárraga, que antes eran celebraciones alegres, se convirtieron en campos de batalla verbales donde se gritaban acusaciones y amenazas. Los sirvientes que habían trabajado para la familia durante décadas comenzaron a renunciar incapaces de soportar la tensión constante, y entonces llegó la noche que cambiaría todo para siempre. Era el 15 de septiembre de 1976, la noche del grito de Dolores, música, cuando todo México celebra su independencia. La familia Azcárraga había organizado como cada año una fiesta espectacular en la mansión para celebrar la ocasión. Más de 300 invitados habían sido convocados, incluyendo música, políticos, empresarios y celebridades. La mansión estaba decorada con banderas mexicanas, flores de cempasúchil y miles de velas que hacían brillar cada rincón. Las cocinas habían preparado un festín de comida tradicional mexicana, pozole, chiles en nogada mole y tamales, mientras mariachis tocaban en los jardines. Pero desde el principio de la noche algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire que música incluso los invitados podían percibir.
Emilio Azcárraga. Milmo había estado bebiendo más de lo normal y su comportamiento era errático, alternando entre risas forzadas y silencios oscuros. Su padre, Emilio Vidaurreta, estaba presente en su silla de ruedas atendido por enfermeras, pero su presencia parecía molestar al hijo, quien evitaba mirarlo. Los otros miembros de la familia se mantenían en grupos, separados, intercambiando miradas cargadas de resentimiento. Alrededor de las 11 de la noche, justo después de que los mariachis terminaran de tocar, el himno nacional estalló una discusión en el salón principal. Nadie sabe exactamente qué la causó. Algunos dicen que fue un desacuerdo sobre negocios, otros que fue música, algo personal relacionado con herencias y testamentos, pero lo que empezó como palabras elevadas rápidamente se convirtió música en gritos. Emilio Milmo acusó a sus hermanos de conspirar contra él, de querer robarle lo que legítimamente le pertenecía. Ellos respondieron llamándolo tirano y dictador, igual que su padre. Los invitados horrorizados comenzaron a retirarse discretamente, música, mientras la familia continuaba peleando sin importarles quién los escuchaba. En medio, música del caos, alguien mencionó algo sobre dinero desaparecido, cuentas bancarias en el extranjero, que nadie sabía, música, que existían inversiones fallidas que habían costado millones. Las acusaciones volaban de un lado a otro cada miembro de la familia, culpando a los demás de la creciente música crisis financiera que hasta ese momento habían mantenido oculta del público. Porque la verdad era que a pesar de las apariencias, a pesar de la mansión y las fiestas y los autos de lujo, el imperio Azcárraga estaba en problemas. Música. Durante años, Emilio Vidaurreta había tomado riesgos financieros enormes expandiendo Televisa a mercados internacionales, invirtiendo en proyectos, música dudosos y gastando dinero más rápido de lo que entraba. Cuando sufrió el derrame cerebral, dejó detrás un desorden financiero que su hijo intentó arreglar, pero solo empeoró. Emilio Milmo había contraído deudas masivas con bancos internacionales, había hecho malas inversiones en bienes raíces y había usado fondos de la empresa para financiar su estilo de vida extravagante. Ahora los acreedores, música, estaban llamando a la puerta y no había suficiente dinero para pagar esa noche mientras la familia se destruía. Mutuamente, música con palabras, uno de los hermanos menores de Emilio Milmo, llamado Antonio, hizo una declaración que dejó a todos en silencio. Gritó que todo era una mentira, que la fortuna Azcárraga estaba construida sobre deudas y engaños, que la mansión misma estaba hipotecada hasta el techo y que en cuestión de meses los bancos vendrían a reclamarlo, música todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los músicos, música, dejaron de tocar. Emilio Milmo, con la cara roja de ira y vergüenza, se acercó a su hermano y por un momento pareció que lo golpearía, pero en lugar de eso simplemente se dio la vuelta y salió, música, caminando hacia los jardines. ¿Qué sucedió después sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la familia Azcárraga? Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, un grito desgarrador salió de algún lugar dentro de la mansión. Los sirvientes y los pocos familiares que quedaban corrieron hacia el sonido y lo que encontraron los perseguiría por el resto de sus vidas. Emilio Azcárraga, Vidaurreta. El patriarca, el fundador del imperio, había muerto en su silla de ruedas en la biblioteca. Las enfermeras juraron que acababan de revisarlo minutos antes y, música, que estaba bien, pero ahora estaba inmóvil con los ojos abiertos mirando fijamente hacia la nada. Los doctores que llegaron más tarde determinaron que había sufrido otro derrame cerebral masivo, pero había quienes susurraban que no fue tan simple. Algunos sirvientes afirmaban haber visto a uno de los hijos entrando y saliendo de la biblioteca poco antes de que se descubriera el cuerpo. Otros mencionaron que la copa de agua junto a la silla de ruedas tenía un olor extraño. Nunca se realizó una autopsia completa. La familia se aseguró de eso y el cuerpo fue cremado apenas 2 días después del funeral. Las autoridades aceptaron la explicación oficial, pero los rumores nunca desaparecieron. Hasta el día de hoy hay quienes creen que Emilio Azcárraga Vidaurreta no murió de causas naturales, sino que fue asesinado por alguien de su propia familia.
La muerte del patriarca marcó el comienzo del fin para la residencia Azcárraga y para la familia misma. En las semanas que siguieron, la verdad sobre la situación financiera se hizo imposible de ocultar. Los periódicos comenzaron a publicar historias sobre las deudas de Televisa, sobre las inversiones fallidas y sobre las cuentas bancarias vacías. El público mexicano que había admirado a la familia durante décadas se sintió traicionado. Las telenovelas de Televisa perdieron audiencia. Los anunciantes comenzaron a retirarse y las acciones de la empresa se desplomaron. Emilio Azcárraga. Milmo intentó desesperadamente salvar la situación. Vendió propiedades, despidió a cientos de empleados y trató de renegociar las deudas, pero era demasiado poco, demasiado tarde. En 1978, apenas 2 años después de la muerte de su padre, los bancos ejecutaron la hipoteca de la residencia Azcárraga. La familia tuvo 30 días para abandonar la propiedad, que había sido su orgullo y símbolo de su poder durante más de 2 décadas. Música. El a los Tens, día que la familia dejó la mansión, fue un día gris y lluvioso, como si el cielo mismo estuviera de luto. Música. Camiones de mudanza llegaron para llevarse los muebles, las obras de arte, los candelabros de cristal, todo lo que la familia podía reclamar legalmente como propio. Pero mucho tuvo que quedarse porque pertenecía a la casa misma, a la estructura que ahora era propiedad del banco. Emilio Milmo fue el último, música, en salir. Caminó por los pasillos vacíos una última vez, sus pasos resonando en las habitaciones que alguna vez estuvieron llenas, música de vida y risas. Cuando finalmente cruzó el umbral y cerró la puerta detrás de él, las lágrimas corrían por su rostro. La mansión quedó vacía durante música años. Los bancos intentaron venderla, pero su tamaño y costo de mantenimiento la hacían prácticamente imposible de comercializar. Sin jardineros, los hermosos jardines se convirtieron en junglas salvajes. Las fuentes se secaron y se llenaron de basura y hojas muertas. Las esculturas de mármol se cubrieron de musgo y las flores importadas fueron reemplazadas, música, por maleza. Adentro, la lluvia comenzó a filtrarse por el techo, dañando los frescos en las paredes. Los pisos de mármol se agrietaron, música, y las ventanas de vitral fueron rotas por vándalos que se colaron en la propiedad abandonada. Durante música los años 80, la residencia Azcárraga se convirtió en una leyenda urbana en la Ciudad de México. Los jóvenes se atrevían unos a otros a entrar en la mansión abandonada por la noche. Contaban historias de 1900 fantasmas y apariciones de una mujer vestida de blanco que caminaba por los jardines llorando, y de gritos, música, que venían de la biblioteca donde había muerto el patriarca. Algunos decían que podías ver luces moviéndose, música dentro de la mansión cuando no había electricidad, y que si te acercabas demasiado podías escuchar música de fiesta, como si los fantasmas de los invitados aún celebraran allí en 1990, después de años de música, abandonó la propiedad. Finalmente fue vendida a un consorcio de desarrolladores inmobiliarios. Su plan era demoler la mansión y construir en su lugar un complejo de condominios de lujo. Cuando las excavadoras llegaron para comenzar el trabajo de demolición, encontraron algo que nadie esperaba. En el sótano de música, la mansión, detrás de una pared falsa, había una habitación secreta que ni música, siquiera los antiguos sirvientes sabían que existía. Dentro de esa habitación encontraron cajas llenas de documentos, contratos financieros, registros bancarios y correspondencia personal que revelaban la verdadera extensión de los problemas de la familia Azcárraga. Había evidencia, música, de sobornos a funcionarios gubernamentales, de evasión fiscal masiva, de negocios con narcotraficantes, música, y de inversiones en empresas fantasma en paraísos fiscales. Pero lo más impactante fue lo que encontraron en una caja pequeña guardada en un cofre de seguridad. Era el testamento original de Emilio Azcárraga Vidaurreta, uno que nunca había sido presentado ante las autoridades. En ese testamento, el patriarca dejaba instrucciones muy específicas sobre cómo debía dividirse su fortuna entre sus hijos, pero también incluía una cláusula sorprendente. Declaraba que si alguno de sus hijos peleaba por la herencia o intentaba controlar toda la empresa por sí mismo,
Toda la fortuna debía ser donada a instituciones de caridad, y la familia no recibiría nada. Era su último intento de mantener unida a Música a su familia, incluso después de su muerte. Pero ese testamento nunca había visto la luz porque alguien lo había ocultado. La pregunta que nadie podía responder era, Música, ¿quién lo había escondido y por qué? La revelación de estos documentos causó un escándalo masivo en México. Las autoridades abrieron investigaciones. Los medios de comunicación, que no eran propiedad de Televisa, publicaron historias explosivas y los miembros sobrevivientes de la familia Azcárraga tuvieron que enfrentar acusaciones criminales. Algunos huyeron del país, otros negociaron acuerdos con los fiscales y unos pocos terminaron Música en prisión. Emilio Azcárraga Milmo logró evitar la cárcel, pero su reputación quedó destruida para siempre. Pasó sus últimos años viviendo en Música, una modesta casa en Miami, lejos del país, que alguna vez dominó, lejos de la mansión, que había representado todo su poder y gloria. Hoy, en el lugar donde una bestia alzó la majestuosa residencia Azcárraga, hay un complejo de torres de condominios caros donde viven empresarios y profesionales que probablemente nunca, Música, supieron qué había allí antes. Los únicos restos de la mansión son algunos pedazos de la fuente central, Música, que fueron preservados y colocados en un pequeño parque público cercano. Ocasionalmente turistas y curiosos visitan el parque para ver esos fragmentos de mármol agrietados cubiertos de grafiti, intentando imaginar la grandeza que alguna vez representaron. La historia de la residencia Azcárraga es más que la historia de una mansión que cayó, Música en ruinas, es una parábola sobre la naturaleza temporal del poder y la riqueza. Emilio Azcárraga, Vidaurreta, construyó un imperio desde la nada, creó algo que definió a toda una nación y vivió como un rey. Pero Música, al final, todo lo que construyó se derrumbó porque no pudo construir. La única cosa que realmente importa a una familia unida basada en amor y respeto en lugar de control y miedo. Sus hijos, criados en opulencia pero sin valores sólidos, pelearon entre sí por migajas, mientras el verdadero tesoro, la unidad familiar, se perdía para siempre. La mansión, que había sido construida para durar generaciones, apenas sobrevivió 2 décadas porque fue construida sobre una base de ambición desmedida, deuda, música oculta y secretos oscuros. Las fiestas glamorosas, los invitados famosos, las obras de arte invaluables. Nada de eso importó. Al final, porque Música estaban construidos sobre mentiras. Hay una lección en las ruinas de la residencia Azcárraga que resuena hasta hoy. El dinero puede, Música, comprar mansiones de 42 habitaciones. Puede comprar jardines diseñados, Música, por los mejores paisajistas. Puede comprar candelabros de cristal de Baccarat y fuentes inspiradas en Roma, pero no puede comprar paz. No, Música. Puede comprar lealtad verdadera y definitivamente no puede comprar redención. La familia Azcárraga tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero perdió lo único que el dinero no puede reemplazar: su legado, Música, su honor y su unidad. Cuando caminamos por las calles de la Ciudad de México y vemos las torres de condominios que ahora ocupan ese terreno sagrado, deberíamos recordar que debajo de esos edificios modernos yacen los fantasmas de una época pasada, los ecos de risas que se convirtieron, Música, en gritos, los recuerdos de fiestas que terminaron en tragedia y las lecciones de una familia que Música, tuvo todo y lo perdió todo, porque confundió riqueza con felicidad, poder con amor y control con respeto. La residencia Azcárraga ya no existe, excepto en fotografías viejas, en amarillentas, en los recuerdos de aquellos lo suficientemente viejos para recordarla, y en las historias que contamos como advertencia, pero su legado permanece como un recordatorio de que no importa cuán alto construyas tus muros, no importa cuán brillante, Música, hagas brillar. Tu oro no importa cuánto poder acumules, si no tienes una base sólida de valores, integridad y amor familiar, Música, todo eventualmente se derrumbará y te dejará con nada más que ruinas y arrepentimiento. Esta ha sido la trágica historia de la mansión de la familia Azcárraga, Música, del dinero antiguo. Una historia de ascenso y caída, de sueños y pesadillas, de riqueza y ruina,
Que música nos recuerde que las verdaderas mansiones que debemos construir no son de piedra y mármol, sino de música, carácter, compasión y conexiones humanas genuinas, porque esas son las únicas estructuras que pueden resistir música, las tormentas del tiempo y dejar un legado que valga la pena recordar. Esta historia te impactó tanto como a nosotros. Síguenos para más documentales sobre las fortunas perdidas del dinero antiguo mexicano. Tenemos historias aún más impactantes que contar. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que Emilio Azcárraga Vidaurreta fue asesinado por su propia familia o realmente murió de causas naturales? Déjame tu teoría abajo porque esta es una de las preguntas que México nunca ha podido responder.